El Morral del Cazador. Morraleros y morraleras, muy buenos días, feliz verano y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al Morral del Cazador número 280, Ecuador del mes de julio, y el morral no falla. Aquí seguimos y seguiremos, por eso somos el podcast con mayor número de descargas y líderes de audiencia en formato podcast. Y como digo, que seguimos y seguiremos acercando la caza allá donde estéis. Así que muchas gracias a todos por hacernos ser el podcast cinegético más escuchado y más descargado. Formato podcast. Así que nada, gracias a todos. Semanas de intenso calor generalizado por toda España, aspecto normal para la época del año en la que estamos. Y que estamos en verano, que es que no hay que olvidarlo. Siempre hemos tenido estos episodios. Otra cosa es que, bueno, pues desde los medios de comunicación lo quieran vender y lo quieran ver como algo extraordinario, pero no, es algo normal. En verano hace calor y mucho. ¿Que hace muchísimo calor? Pues sí, pero como digo, nada anormal. Lo que sí que va ligado a estas altas temperaturas y a la mala gestión de los montes son los incendios, que desafortunadamente no hay semana que no podamos decir, que no sea noticia, que no podamos decir nada. Y esta semana pues tenemos que lamentar nuevas zonas abrasadas por el fuego. Por suerte los vecinos de la zona de la Venta del Moro ya pueden estar tranquilos, pero esta semana pues como digo tenemos que lamentar y acordarnos de los amigos de la zona de las Urdes, de la Sierra de Francia, de Herbás, Candelario, que pues han sufrido un incendio que ha arrasado casi 4.500 hectáreas. Por eso insisto tanto en la precaución estos días con las temperaturas tan elevadas. Esperemos que no vayan a más los incendios, y digo precaución por nuestra parte porque nos pasamos la mayor parte del día en el campo y muchas veces podemos evitar una catástrofe mayor viendo a lo mejor un conato de incendio y avisando rápidamente o acercándonos, incluso apagándolo nosotros. Creo que el 100% de nosotros somos responsables y que sabemos qué actividades podemos y no podemos hacer en esta época del año en el monte. Pero como pasamos tanto tiempo en el campo, pues muchas veces podemos ser los salvadores y bueno, pues podemos dar ese aviso para que los incendios no vayan a más. Y bueno, pasamos ya como todas las semanas a saludar a los amigos que nos escuchan desde las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram y Twitter, o desde las plataformas como Spotify, iVoox o Google Podcast. Y como no, a todos los oyentes desde el Valle de Toranzo en Cantabria que nos escuchan desde la cadena Filin en el 107.6 de la FM, y a los amigos de la Montaña Leonesa que nos escuchan desde la radio Montaña Leonesa todas las semanas. Y antes de ir con la recomendación del manifiesto, toca adelantaros el contenido del morral de hoy, que en primer lugar, y como siempre, como todas las semanas, haremos ese repaso de las principales noticias cinegéticas de la mano del portal CazaWorld. Y en segundo lugar, pues vuestra tertulia morralera. Hoy especial sobre el celo del corzo. Estamos, dependiendo de la zona, en plena época de celo y en otras zonas a las puertas del mismo. Bien, pues con dos pedazos de protagonistas de hoy vamos a descubrir más peculiaridades de esta época, querencias, actitudes, cómo hacer una adecuada gestión, cómo usar correctamente los reclamos. Vamos a descubrir los porqués de las actuaciones de los corzos y corzas en esta época del año. Y como decía, lo vamos a hacer de la mano de dos miembros del ACE, dos apasionados, literalmente amantes, cazadores del corzo, como son Federico Calzada y Javi Iñurreta. Yo solo os recomiendo que no os lo perdáis, porque de verdad vais a alucinar, ya no solamente con los conocimientos, sino con esa devoción que transmiten y que viven con respecto al corzo. Vamos a descubrir aspectos nuevos que seguro que nos van a servir de cara a estos 15 días que tenemos aún por delante tras los corzos. Y como todas las semanas, pues nos vamos con el manifiesto. Vamos a hacer la mención de cada semana a la recomendación del manifiesto a la montería, en la que os leemos ese extracto, esa recomendación, para recordar a todos esos valores monteros y que por favor que no decaigan en desuso. Continuamos con las recomendaciones a los monteros en el apartado 4 sobre la caza y la cobra, que dice así: a
acatar siempre la regla de la primera sangre. La resolución de las confusiones que hayan podido producirse deben de realizarse sobre el terreno del lance y no en la casa, y siempre de manera cordial y correcta. En caso de discrepancia, recabar el criterio del capitán de montería, a cuya decisión deben de someterse los monteros. Bueno, pues recomendación que ojalá muchos de los que tienen esas ansias por cobrar una pieza, aunque no sea suya, se la deberían de aplicar bastante, ¿no? Todos, si no hemos vivido, hemos tenido cerca alguna situación en la que se han querido hacer con el animal abatido por otra persona o por nosotros mismos. Lo que más me duele es que muchas veces, el 99% de las veces, en estas situaciones no se mira por la carne, porque bueno, pues yo puedo entender que si alguien lo necesita para comer o que tiene un compromiso, pues oye, diga, bueno, sí, está herida por mí, es una pieza mía, pero no, en la mayoría de los casos únicamente las discusiones entran por el trofeo. Que bueno, pues lógicamente también hace ilusión abatir un bonito venado, un bonito guarro, pero la lástima es que la gente pues entre a dudar de si lo han matado él o lo ha matado el vecino por el tema del trofeo y no de la carne, que al final es lo que se va a aprovechar y que el lance va a quedar en nuestra memoria. Pero bueno, como todos sabemos, hay mucho listo, así que nada, aplicarse la recomendación del manifiesto de la montería. Vamos a ser personas cautas y responsables. Así que nada, tras hacer el manifiesto de la montería, nos vamos a las noticias de la semana. Ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Vamos a escuchar, como todas las semanas, la recomendación que nos hacen desde Mutuasport, la aseguradora de los cazadores, y como bien sabéis, patrocinan este programa. En el sector de la caza, es esencial que todas las actividades que se desarrollen estén bien protegidas y aseguradas. Nunca se sabe cuándo puede surgir un imprevisto. Por ello, debes tener asegurado el coto en donde cazas, guardas, tu actividad e incluso la junta directiva si eres miembro de una sociedad de cazadores. Para más información sobre nuestros seguros, contacta con Mutuasport a través del teléfono 915-340-444 o del correo electrónico mutua@mutuasport.com. Si tienes un accidente de caza y necesitas asistencia médica de urgencia, llama al teléfono 24 horas 917-371-348. Buenas, somos Armería La Gacela, estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31, nos dedicamos principalmente a la caza, a la pesca, a la hípica. Nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro WhatsApp es el 658693101. Estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono, como en nuestra web armerialagacela.com, como en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos y les esperamos. Y vamos ya con las noticias de esta semana de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde vamos a estar informados de toda la actualidad cinegética, como de los mejores reportajes de productos de caza para el cazador, como al igual, bueno, pues podéis disfrutar de reportajes que son auténticos documentales de días de caza, reportajes grabados y editados con todo el gusto del mundo, desde ese punto de vista más constructivo y para acercar la caza más pura y más real a todos los cazadores. Si entráis en el portal de CazaWorld o os suscribís al canal de YouTube de cazaworld.tv, vais a poder disfrutar de varios vídeos, como por ejemplo, lo que tenemos la media veda aquí ya a la vuelta, codornices para toda una vida, de la mano de nuestro querido Miguel Alonso Valdivieso, su padre Amador, la incombustible Manuela y su hijo Pablo Goleta. Equipados con la marca de Sweet Team para las duras y calurosas jornadas de la media veda, vamos a seguir las andanzas de estos 4 enamorados de la codorniz y de los perros, de los que podéis acompañar en una jornada de caza y disfrutar de, como digo, de la auténtica caza de verano, la de la coturnis. Un maravilloso documental que vais a poder ver en nuestro canal de YouTube, en cazaworld.tv o en www.cazaworld.com, donde también podemos leer
que la Audiencia Provincial de Sevilla confirma la condena por robo con fuerza y maltrato animal a los miembros de una conocida banda dedicada al robo de perros de caza. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado en todos sus pronunciamientos la del juzgado, por la que se condenaba a cada uno de los acusados a la pena de 27 meses de prisión por el robo continuo de perros de caza y 8 meses más por el delito de maltrato animal. Y se controlarán los lobos problemáticos en el Principado de Asturias. El Gobierno de Asturias y el Ministerio para la Transición Ecológica aprobarán un acuerdo para retomar los controles de las manadas que más ataques produzcan en el ganado de la autonomía. Ibercaza vuelve con más fuerza que nunca tras 2 años de parón obligatorio. Jaén volverá a ser durante el mes de septiembre el epicentro nacional del mundo de la caza, la pesca y la gestión cinegética. Durante los días 23, 24 y 25 del mes de septiembre, la Feria de Caza y Pesca de Jaén, Ibercaza volverá a abrir sus puertas a todos los aficionados que desde 2007 acuden fielmente a esta feria y que debido a la crisis del COVID-19 ha tenido 2 años de parón obligatorio. Los cazadores ya están llevando agua a los terrenos quemados de Venta del Moro. No ha sido fácil llegar hasta allí, pero los cazadores locales del Club de Cazadores de Venta del Moro comenzaron esta semana llenando los puntos de agua que se encuentran en las zonas quemadas. El agua servirá para que los animales supervivientes puedan hidratarse en estos días tan calurosos y ante la falta de otros recursos naturales. Aparte, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha trasladado su respaldo y está proporcionando ayuda en lo que puede al club y manifiesta su pesar por el devastador incendio que arrasó parte del coto de Venta del Moro. Y vuelvo a insistir, y a lo mejor os parece un tópico, pero ¿quiénes son los que siempre están ahí después de un incendio, después de una catástrofe, para ayudar a los animales? Y no solo por nuestro beneficio para luego poder cazar, sino porque somos amantes de la naturaleza, los cazadores. Pero bueno, es que esto, claro, no sale en las noticias. Estoy seguro que si hubiera un animalista o alguna asociación animalista o ecologista que fuera a los incendios tras estar apagado el incendio y que acudan, como están acudiendo los cazadores, a estas labores de agua, de llevar agua y de llevar alimento a las zonas abrasadas, estoy seguro de que si hubiera uno solo, saldría en las noticias. Ese es nuestro objetivo. Hasta ahí tenemos que llegar nosotros y ser protagonistas y ser partícipes y que la gente lo sepa de la labor que llevamos a cabo. Un máster online en gestión cinegética para obtener un título propio de la Universidad de Huelva. Si estás pensando en formarte con un título universitario y la caza es tu pasión, aquí tienes un máster en gestión de los recursos cinegéticos que imparte su 12ª edición. Se trata de una excelente posibilidad formativa de carácter universitario para todos aquellos interesados en disponer de las claves técnicas en la gestión real y práctica de los recursos cinegéticos. Para más información debéis entrar en la página web de www.uhu.es Máster Cinegética. El Grupo Operativo de Prevención frente a la Peste Porcina Africana ha presentado un decálogo en el que se plasman las principales medidas a llevar a cabo para un control sostenible de las poblaciones de jabalí. El control poblacional de los suidos silvestres es una de las mejores herramientas para prevenir la PPA. Y en dicho decálogo, disponible para descargar en la página web del Grupo Operativo, se detallan cuáles son y cómo son las medidas más preventivas para ello. Para descargarse este decálogo podéis entrar en www.prevpa.com. Y PSOE, Compromís y Podemos en la Comunidad Valenciana rechazan el uso del cesto malla selectivo que permitiría recuperar el parani. El bloque de izquierdas ataca de nuevo a la caza y vota en contra del uso de este sistema de captura que ya está más que demostrado ser totalmente selectivo e inofensivo para las aves. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes. Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer?
hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia de hoy y como se ha adelantado en el editorial, estando en el Ecuador del mes de julio, pues no podemos dejar de hablar de una de las épocas más movidas para el corzo, por ser su época de reproducción, la época del celo. Época que nos puede servir para observar y gestionar adecuadamente las poblaciones de los mismos y época en la que podemos poner en práctica los diferentes reclamos que existen en el mercado y muchos que la gente se fabrica de manera artesanal. Y para hablar de ello, pues me he rodeado de una dupla de la que vamos a aprender y disfrutar escuchándoles. No os imagináis cuánto, porque los dos protagonistas se tiran horas y horas detrás de los corzos. Ya no cazando, que también, pero sobre todo pues observando y aprendiendo de ellos. Por una parte, nuestro querido Federico Calzada, colaborador habitual del Morral y más en esta época del año del celo, que el año pasado pues nos dio una lección magistral del uso del reclamo con varios ejemplos. Fede, amigo, muy buenas y bienvenido al Morral. ¿Qué tal estás? Bueno, buenas tardes, Javi, otra vez más. Como siempre, muchas gracias por tenerme en cuenta para este ratito con vosotros. En este caso con un doble Javi. Exacto. Y nada, agradezco siempre tus palabras, aunque lo del año pasado ni fue lección, ni creo que fuera magistral, pero en cualquier caso se nota que eres amigo y que haces lo propio. No, fue lección y fue magistral porque la gente me lo dijo, oye, no conocían que había tantas variedades, tantas tonalidades, diferentes reclamos para utilizar, porque claro, la gente le dice, no, pues del bútolo, y no le sacas del bútolo, y al final, cuando descubren que hay otros tipos de reclamos y otras formas de reclamar imitando diferentes situaciones dentro del campo, pues la gente alucinaba, y la verdad es que quedó un programa bien chulo. Por eso digo que es un placer el volver a tenerte por aquí. Pues gracias. Presentamos al otro Javi, porque completa la tertulia un referente en el mundo del corzo, en la observación del mismo, en la gestión y, lo digo, un ejemplo a seguir en las redes sociales. Javi Ñurreta, técnico forestal, cazador de cámara fotográfica y de rifle de vez en cuando también. Y como acabo de decir, pues un ejemplo a seguir por la imagen del cazador que transmite y que es un verdadero orgullo el poder contar contigo en el Morral. Javi, bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hombre. ¿Qué tal, Fede? Pues muy bien, Javi, es un placer tenerte por aquí y nada, como dice Javier, gracias por aceptar su invitación y nada, ya te digo, yo deseando escucharte como sabes, como siempre, y que nos cuentes tus experiencias tras los corzos, porque yo creo que eres de las personas que más tiempo pasa con ellos. Sí, totalmente. Bueno, escucha, tú tampoco te quedas atrás, que a lo mejor no eres tan activo en ese sentido como Javi en las redes sociales con los vídeos tan maravillosos y fotos y, bueno, pues anécdotas y puntualizaciones que hace, pero tú lo haces de otra forma. Bueno, yo he hecho un ratines en el campo, ya te digo, lo de Javi es auténtica dedicación, así que en ese sentido no voy a tener rival. Javi, ¿desde cuándo tienes tú la pasión por los corzos, esta pasión? Pues llevo tras ellos prácticamente 20 años. La verdad que, hombre, los medios tecnológicos que hay ahora pues facilitan mucho más las fotografías, que al final son herramientas para el trabajo que intento realizar. Pero sí, prácticamente 20 años de salidas al campo con prismáticos, con una libreta y un lapicero apuntando, porque
por otro lado, el corzo permite eso. Es un animal que día tras día vas a un sitio, ves el mismo corzo, las mismas corzas, y llama la atención que pasa unas semanas o unos meses y de repente ese macho desaparece, dónde ha ido, por qué ha hecho esto, tal. Entonces, no sé, se disparan preguntas que está bien a veces pues poder trabajar en ello y resolverlas. Muchas de esas preguntas te las habrás resuelto, por ejemplo, de los corzos que llevas muchas veces, no sé, casi 5 años siguiéndoles. Sí, claro, pues siguiendo un corzo 5 años, pues te puedes resolver muchas cosas, o parte de ellas, pero por ejemplo, en los seguimientos invernales, la duración del crecimiento. Uh-huh. Claro, lo difícil de esos seguimientos muchas veces es justo el inicio y el final. O sea, pillar el corzo en esos días que ha desbogado sí. y pillarlo descorreado. Y claro, y al final resuelves muchas dudas o preguntas o conclusiones que se hacían sobre, por ejemplo, en el caso del descorreado, los corzos de más edad son los primeros en descorrear. Ya algún autor citaba que, suelen ser los primeros en descorrear, y yo he comprobado que no es así, que hay una regla que incluso he llegado a ver corzos maduros que han perdido la cuerna antes, pero luego su formación ha sido más larga que un corzo de menor edad. Claro, no siguen un patrón definido, o sea, pues dependerá del individuo, de la zona, de Efectivamente, sobre todo yo creo que es de cada individuo, características propias del individuo. Yo, por ejemplo, Javi, una de las cosas, digamos, que precisamente eso, lo que comentas, ¿no? Que de valorar en tu trabajo es precisamente que has sido una de las personas, pues que más tiempo, obviamente, con todo el tiempo que te dedicas, más has podido comprobar que efectivamente sobre el corzo hay bastante escrito, quizás más en otros países, pero bastante, pero no lo suficiente todavía. Es decir, que muchas cosas que están escritas tampoco han estado siempre comprobadas. Es decir, sí, ha habido, pues, obviamente, pues muchos autores, ¿no? Sobre todo centroeuropeos, que tenían grandes cotos, grandes fincas, porque venían de, pues fincas de la nobleza, etcétera, y han podido hacer unas gestiones de población y unos seguimientos, obviamente, pues desde su posición privilegiada, pero que es cierto que en España no es tan fácil. Entonces, yo creo que tú en este sentido has sido de los no primeros, pero no sé, pero desde luego en dedicación al corzo y en la comprobación y constatación de muchas de las cosas que se tenían por vamos a decir, ciertas del corzo, pues que una vez más se demuestra que sobre el corzo no se puede asegurar ni acelerar nada porque no se puede. Pues cierto. Por una parte, claro, nuestros corzos ocupan aquí en la península unos medios muy diferentes y, por ejemplo, en la zona centro tenemos suerte de tener hábitats más abiertos en los que permite que puedas ir al campo, claro. Efectivamente, ser más fáciles de localizar ciertos individuos. Entonces, permite llevar un seguimiento más continuado, pero para esto requiere un trabajo prácticamente diario de todos los corzos, las zonas, incluso de corzas. Hay muchas corzas identificadas por marcas, sobre todo marcas. Claro. Y muchas cosas que al final va uno viendo y tal, o sea que bien. Además, Fede, en cuanto a lo que decías tú ahora, es verdad que de la caza hay muchos libros y se ha escrito mucho, pero por ejemplo aquí en España, pues por tradición hay mucho sobre la montería española, sobre el jabalí, pues hay quizás más libros sobre, a lo mejor sobre la perdiz, sobre la caza menor, hay más libros sobre eso, pero es verdad que el corzo hasta hace 50 años aquí en España era un animal un desconocido, no desconocido, pero no valorado, un infravalorado. Sí, eran las cabrillas, que le llaman en muchos sitios, las cabras, sí, están por ahí. Exacto. Las cabras, hay 2 o 3 cabras, claro. Luego ya cuando se empezó a poner de moda, no en plan mal, no en plan peyorativo, sí. En plan bien, te das cuenta de que es un animal que tiene muchísimo por descubrir y que es verdad que en Centro Europa pues sí que hay más cultura de su caza y de su gestión de la que tenemos aquí. Sí. Total. Sí, es una cosa que siempre recuerdo de mi padre, que me decía, pues cuando él empezaba con los corzos, pues ahí en los 70 y 80, etcétera, que me decía, mira, si es que en esa época no los cazaba nadie, y que prácticamente te los regalaban porque... Totalmente. Les llevaban cabritas, y se decía que no valían el tiro, y dice, es que esas cabritas, ¿para qué si no valen el tiro?
la Sierra de la Demanda, pues eso era un decir muy, muy típico, ¿no? Y a mí eso se me quedó siempre grabado y es algo que además siempre comento ya incluso a nivel, digamos, simpático, ¿no? Incluso de broma, ¿no? Y ahora fíjate la diferencia o la realidad tan diferente que tenemos con los cotos, que ahora no solo no es que los quieran, sino que es oro, casi, parece que son oro. Uf, madre mía. Claro. Madre mía. Y esto, efectivamente, lo que hablas, el corzo de los 70, los 80, los 90 ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero muchas cosas que se siguen haciendo, tanto administrativas como en la selección de caza, siguen un poco heredadas de aquellos años en los que las poblaciones de corzo eran totalmente diferentes. Claro. Sí. Pero bueno, entonces hay que dar un poco ese cambio. Sí, sin ir más lejos, la misma caza de las hembras es algo que es relativamente reciente en España, por decirlo así, y bueno, y que en Centro Europa, por supuesto, no lo es. Y espero y ojalá pase lo mismo con el tema de la caza de los añales, y famosos añales y los famosos corzos jóvenes, ¿no? Claro, yo creo que son pasos que se tienen que ir dando poquito a poco, porque es verdad que dentro del mundo de la caza del corzo hay dos aspectos que siempre han generado. Podemos incluir el tema de los añales, en la caza de los añales, que has comentado tú ahora, pero dos temas que siempre han generado controversia y, bueno, pues distintos puntos de vista, como es lo que has hablado tú, la gestión de cuerdas, y luego la caza de lo que nos ocupa hoy, la caza del corzo en la época del celo. Exacto. ¿Sabes? Yo para mí, mi opinión, antes de nada, quiero saber vuestra opinión, que me la imagino, pero vamos, mi opinión, que hay que aprovechar esta época para cazar o para gestionar, como se hace con otros cérvidos, como se hace con los venados, con los gamos o con los machos monteses en la época celo igual, pero bueno, hacerlo de una forma racional, que luego entramos si queréis a comentar o que nos comentéis vosotros, sobre todo, porque sois los expertos, las mejores formas para gestionar en esta época del celo. Esto, una breve así comentario, es decir, al final, esto es una cosa que hemos comentado muchas veces, como sabéis, con bueno, pues entre ellos uno de los socios, Javi, que también es socio de la ACE, y con la Junta, ¿no? Y varios miembros, pues que el corzo es una especie que por muchos motivos te permite cazarlo en muchas épocas del año, ¿no? Por su ciclo biológico, y yo creo que es una especie en la que es muy bueno, es decir, no prohibir y no restringir las épocas de caza, sino precisamente intentar alargar ciertas temporadas para cierto tipo de gestión, pues la posibilidad de cazarlo. Es decir, de que habría que luchar más por conseguir alargar algunas temporadas, temporadas. Por ejemplo, Castilla y León, pues hemos comentado, pues oye, quizás incluir unos días más del mes de diciembre para poder llevar a cabo, ¿no?, la gestión de las hembras. Pues que quieras que no, 15 días de diciembre y todo lo que hay ahora mismo permitido en enero y febrero, pues aprovecharlo, ¿no? Entonces, en este sentido es una especie que te permite eso, ¿no? Cazarlo en muchas épocas. Una de ellas, como bien dices, es el celo. Uh-huh. ¿Javi? Sí, yo coincido. Yo pienso que para un experto cazador de corzos, lo ideal sería poder cazar el corzo del 1 de enero al 31 de diciembre. Claro, esto suena como muy fuerte, ¿no? Sí. Pero yo pienso que el gasto que hay que hacer es en educar a esos cazadores que a lo mejor en ciertas épocas, sin intención, a lo mejor abatirían un animal que no debería cazarse, o bien porque es una hembra que está preñada a escasos días de parir, o ¿me entiendes? Sí. Que no solamente hay que a lo mejor concentrarse en unas épocas para cierto tipo pero claro, para eso requiere también pues especializarse mucho en el corzo y en qué cazar en cada época, pero una persona pudiendo tener la disponibilidad todo el año de caza del corzo sería lo ideal. Claro, sería lo ideal. Porque cazar es gestionar y como estamos hablando, para mí, por ejemplo, yo sí que soy partidario de lo que estáis hablando, igual, pues de poder cazar todo el año, pero claro, como dice Javi, con un poco de cabeza, porque, por ejemplo, aprovechar esta época del celo para quitar los corzos más selectivos, pues los corzos que tengan algún defecto o alguna enfermedad o alguna amputación de algún tiro de una pata o, bueno, pues que a lo mejor el invierno se les vaya a hacer más cuesta arriba, quitarlos para que no padren y dejen descendencia. Para mí, por ejemplo, el celo es una época ideal, más incluso que hacerse con un buen corzo, que es una época, un momento en el que, bueno, pues baja mucho la guardia. Yo tengo la sensación siempre que he tenido con la época de celo es un poco de amor-odio, ¿no? Ya. En principio, por la cuestión cinegética, me parece que es una
una técnica de caza increíble. Bueno, luego ya podemos hablar un poquito más sobre el reclamo y lo que queráis. Me parece que es algo asombroso, ¿no? El poder, yo creo que con poder emitir un sonido e intentar que el animal venga hacia ti por de unas técnicas tal, me parece algo que una estrategia que creo que como cazadores el ser humano es el único que puede hacerlo. Primitiva. Pero sí, evidentemente. Y por otro lado, es la sensación un poco de claro, si aprovechamos esta época y sobre todo viendo la legislación actual en la que se permite cazar en julio, por lo menos hablo yo en lo que conozco en la zona centro y no en agosto, muchas veces se van a cazar corzos que no han comenzado prácticamente ni el celo. O sea, un animal que no se le ha batido en abril o mayo en los primeros meses y se le deja y cuando realmente tiene que cumplir se le caza. Claro, suponiendo que es un macho territorial, dominante, un macho de 5 años, ¿qué tal? Pues yo tengo siempre esa duda de decir, bueno, y si se les caza hacia final del celo, que el macho ya ha cumplido parte del celo, que en nuestro caso, en mi zona, y seguro que en la del Cede, hacia primera semana de agosto, segunda, suele ser todavía un apogeo alto de celo. Sí, exacto. Pero o sea, es esa sensación que me da. Y luego que no estamos todavía muy preparados en los medios. No es como zonas centroeuropeas que tienen unos medios muy bien preparados, zonas abiertas en el monte con torretas, tal, que pueden incluso hacer una selección del animal que les entra al puesto. Aquí, claro, si se dispara el primer corzo que llega, pues puede ser lo que sea. A veces, pero bueno. Pero yo estoy de acuerdo con Javi. Es decir, yo creo que es una época muy buena para cazar en general, aparte de que, bueno, al que le moleste el calor igual no le gusta tanto, a mí me cuesta, pero reconozco que es una época muy bonita y como dice Javi, ¿no? La técnica de reclamo, que yo sé que tiene algunos detractores, y Javier, algún amigo tuyo y mío es no detractor, pero sí que le cuesta porque, bueno, obviamente, pues no, el tema del reclamo hay quien lo puede ver como una... como aprovecharse, digamos, de una técnica y de la excitación, por decirlo así, ¿no? Del corzo, pues para meterlo cerca y traerlo tonto, ¿no? Bueno, pues, oye, no es tan fácil, pero es cierto que lo puedo entender. Pero yo creo que es una época fantástica para intentar, digamos, que no ocurra lo que dice Javi. Es, bueno, pues una época fantástica para cazar corzos que, por lo que sea, pues quizás muy viejos, que en otras épocas igual les cuesta más salir y que ahora quizás al principio puedes intentar bien con el reclamo o bien sin el reclamo, porque los corzos se mueven más, obviamente. Se mueven más, sí. Exacto, esos corzos viejos que no has podido ver anteriormente, o incluso efectivamente corzos esos selectivos que por lo que sea son un poco esquivos y no les consigues meter mano, pero que te interesa quitarlos antes de que entren en el celo, precisamente para que no, digamos, extiendan esa línea o esa genética que, oye, que puede ser no deseable. No digo que sea mala ni buena, sino no deseable para cada usuario de cada coto. Es decir, aquí cada uno decide lo que quiere tener. Sí. Entonces, es una cosa muy personal. Claro, ¿qué ocurre? Efectivamente, si tú estás dejando un corzo muy bueno, le dejo, bueno, pues igual sí que lo tiras el día 29 de julio, igual sí que ha montado alguna hembra y bueno, pero efectivamente tiene un menos sentido porque entonces ¿para qué lo dejas? Porque puede que no haya ocurrido. Entonces, esto en Suecia mismo, creo que la época de apertura, la fecha de apertura es el 14 de agosto, es decir, esperan a que acabe el celo o a la parte final del celo para abrir la casa del corzo en Suecia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en muchos casos será también porque no han localizado ese macho. Muchas veces la gente dice, pues me ha aparecido un corzo que no tenía visto, ese corzo seguramente estaba allí. Lo que pasa que también, claro, en medios muy boscosos, pues es una herramienta el celo, sobre todo el reclamo, para sacar esos corzos de esas zonas más boscosas a pequeños claros o pequeñas zonas que se pueda batir el corzo. Javi, ¿tú crees que si a lo mejor... Fede, le pregunto a Javi porque yo creo que es más técnica esta pregunta y a lo mejor él, todo el tiempo de observación que ha tenido, puede respondernos. ¿Tú crees que un equilibrio de poblaciones, un sex ratio adecuado en una población de corzos y de corzas haría que a lo mejor se adelantara en la época del celo o que se atrasara? Lo del desequilibrio de sexos, de hecho, mira, tengo ahora mismo entre mis manos la segunda edición que ha reeditado la ACE, ¿no? Fede, del libro del conde de Munster. El arte del reclamo. Genial.
Sí, difícil teorizar algo tan práctico como es el reclamo, pero bueno, yo creo que en este libro se ha conseguido detallar bastante bien y teorizar bastante bien. Y el autor en varias ocasiones cita que el desequilibrio de sexos es un problema en la época de celo, puesto que muchas veces los machos no acuden al reclamo porque están un poco cansados ya de tanto de que las hembras y tal, o sea que realmente es un problema para las poblaciones el desequilibrio entre sexos y que muchas veces se acusa. Yo también lo he notado en muchas hembras que después de la época de celo no están preñadas al año siguiente. Yo veo muchas corzas, sobre todo adultas, en la época primaveral, principios de marzo, abril, antes de los partos, que no están preñadas. Incluso, y mira que las hembras campean bastante buscando machos, pero hay muchas hembras que no se llegan a quedar preñadas. Entonces es un problema. Y el corzo no es monógamo. Esa sensación se tiene sobre todo con corzos adultos que se emparejan, Sí. pueden pasar incluso varios años emparejados con las mismas corzas, pero yo creo que son más asociaciones colaborativas entre macho y hembra. Se aprecia muy bien. Normalmente suelen ser animales de la misma edad, suele ser una hembra adulta con un macho adulto y son muy colaborativos. El macho sigue a la hembra, pero si el macho también detecta algo, la hembra sigue al macho. Son muy colaborativos, pero en el momento, incluso la hembra, si detecta hembras, otra hembra más joven cerca, la intenta echar. O sea, sí, forman esas parejas pero vamos, llegada la época de celo, el macho va a intentar cubrir el máximo número de hembras. Sí, que al final es Sí, Fede, dime. Pues sí, no, digo que al final es, por un tono no jocoso, es un matrimonio de conveniencia, ¿no? Sí. De toda la vida. Sí. A ver, al final es cierto que es importante también resaltar un poco que en el caso del corzo, ¿no? Y en contra de lo que se puede pensar quizás por otros cérvidos o otras especies, es que es cierto que es la hembra la que en este caso realmente busca al macho, es decir, el macho tiene un territorio, como Javi sabrá, muy o relativamente reducido o más amplio en función del entorno, ¿no? Del ecosistema que a veces ofrece, pues, o no, depende de las densidades. Los machos tienen territorios que se suelen solapar o no, y suelen ser más amplios o más pequeños. En las hembras, obviamente, también entiendo por la misma densidad de las hembras, tienen territorios más pequeños y se solapan con territorios de varios machos. Entonces, también ellas van buscando a esos machos y ¿qué ocurre? Que es cierto que en ciertos días tú les ves siempre a los machos con una hembra y te das idea quizás que siempre es la misma, pero además de esos matrimonios de conveniencia que comentamos, pues claro, hay días que les ves con una hembra, quizás 2 días después las ves con otra, es decir, que existe esa posibilidad, ¿no? Pero es cierto que no les ves con un rebaño, como podría ser el caso de los ciervos, ¿no? Que tiene su harén. No, hombre, a ver, las hembras en invierno sí que suelen juntarse más, pero no de la forma que estás hablando tú de los venados, claro. Claro, sí, es totalmente diferente. Sí, la época invernal ya es otra estrategia. Pero bueno, si quieres explicamos un poquito por qué pasa todo esto, vamos, todas las consecuencias, porque al final esto es ver las causas y las consecuencias que tiene en el campo. Al final todo parte un poquito de por qué la época de celos en julio. Eso también es una pregunta, ¿no? Porque diríamos, bueno, pues porque si no fuera en julio, la época de celo tendría que ser en enero. Bueno, sí, en enero por el tiempo de gestación sí, pero vamos, como el resto de los ungulados, pues el celo suele ocurrir en los meses de septiembre, octubre, noviembre. Pero en el corzo sucede una cosa, que es la implantación diferida. Sí, claro. Entonces tendrían que tener el celo en enero para parir en primavera. Claro, en enero, ¿qué pasa con el corzo? El corzo necesita ahorrar mucha energía y su movilidad es escasa. Entonces, gracias a la implantación, el corzo tiene el celo en julio-agosto. Que también en julio-agosto, pues bueno, en otras zonas centroeuropeas puede ser una época de alimento bastante buena. Yo creo que en nuestras zonas es una época, ya va siendo una época un poco más cruda, incluso más que el invierno. Pero bueno, esto es una percepción personal. A ver, depende de las zonas. Habrá zonas en las que sí que a lo mejor tengan más alimento, tengan más verde, más siembra. Hombre, ahora pues cuando ya se cosecha, pues al final yo creo que ya empezarán muchas veces a ramonear quejigos o robles pequeñitos, arbustos más verdes, que aquí pues de Madrid para abajo es más complicado encontrar. Sí, no, la época estival al final el corzo, bueno, ya el otoño es una suerte la gente que pueda tener un territorio con quercinias, con roble, con bellota de encina, pero es una época crucial, sobre todo ahora que viene cada vez el tiempo más cálido, más adelantado, pues se va viendo que se seca antes
los pastos. Y bueno, yo considero que, por ejemplo, en mi zona los inviernos no son inviernos tan crudos, salvo la alta montaña, no son inviernos tan crudos y no veo que el corzo esté muy limitado. Sí que es cierto que no tiene esa amplia variedad de alimento que puede tener en primavera, pero en invierno tiene menos variedad, pero evidentemente al tener menos gasto de energía cubre las necesidades perfectamente. Claro. Sí, ¿Cuáles son los principales cambios, tanto los corzos como las corzas, en esta época del año? Sí, incluso en los territorios, quizás. Mira, eso, por ejemplo, es una cosa que yo creo que Javi, no, y es obvio, por el tiempo que pasa con ellos, es una cosa que además yo personalmente aprovecho a trasladar porque tengo mucha curiosidad. Yo, obviamente, en mi coto tengo mis propias teorías y no basadas en la comprobación de que, oye, pues en ciertas épocas ves a los corzos, generalmente a los machos, en unos sitios, y es cierto que cuando entra o pasa la primavera y empieza ya el verano, como que se desplazan a otras zonas y luego en septiembre, octubre, que es, digamos, como que llamo yo esa segunda primavera, sí. Como que vuelven, ¿no?, a esos territorios de primavera. En mi coto, de hecho, a veces pasa así y yo creo que Javi, en ese sentido, nos puede decir un poco qué opinión tiene él, ¿no? Es decir, en su caso, pues si ve esos cambios de territorio, ¿no?, o esos cambios de zonas, es decir, pues sí, es cierto que en primavera están más aquí. Zonas de campeo, zonas de moverse, actitud que pierden el miedo, un poquito, pues eso, ese cambio de actitud en tanto en ellos como en ellas. Sí, en los machos, bueno, claro, al final lo que sí que voy viendo también depende mucho de la edad del animal. Hay animales ya que pasando los años, los corzos más maduros tienden a moverse menos, pero incluso durante todo el año. El corzo sí que he notado que en la época invernal tienden a moverse más fuera de lo que es el territorio defendido en la época estival o primaveral estival. Sin embargo, esos corzos maduros tienden a quedarse más en ese territorio que conservan todo el año. O sea que por una parte sería lo que es el área de campeo de un animal, que incluso el área de campeo de un macho puede ser, si tiene que desplazarse fuera de la época estival por alimentación, la época invernal, a otras zonas con las corzas, pues a lo mejor estamos hablando de que pueden tener un área de campeo de 70 hectáreas. Pero luego, evidentemente, todo eso se reduce en la época estival a veces a 20 hectáreas, a 15, a 10. Y luego sí que dentro del periodo primaveral... Tan poquito, tan poquito en verano, Javi. Sí, bueno, es que depende, no se puede... Sí, no se puede generalizar. Depende mucho de la densidad, depende mucho... No es lo mismo, a lo mejor hace 20 años en un mismo territorio con menos densidad de corzos, habría corzos que podrían perfectamente en la época estival moverse en 40, 50 hectáreas, 60, depende de zonas. No se puede. Yo en un mismo territorio con una misma densidad estoy viendo corzos que se mueven en 5 hectáreas y otros en 20. O sea que lo que sí que notas es ciertos picos de actividad. A principios de marzo, todo ese mes de marzo, abril, tienen una actividad, claro, es el inicio de esa época después del invierno, luego como que se para un poquito y ahora, pues bueno, están otra vez, se nota cierta actividad ya un poco más, a veces de presión hacia las hembras. Ya se empieza, algún corzos de repente ves a la hembra que ve venir al macho y la hembra echa a correr porque la intenta presionar, intentan ya... Claro, hay que decir que la producción de esperma en los machos comienza de junio y normalmente, según los estudios, de junio a octubre. O sea, el corzo no produce esperma todo el año. Uh-huh. Entonces, y claro, y todo depende también de los periodos del fotoperiodo, de la luz. Entonces, esos picos máximos de luz que tenemos ahora ya, pues es lo que activa esta actividad. Claro. Y luego el agua es súper importante. El corzo bebe agua si tiene sed de cualquier sitio, pero siempre busca aguas muy limpias. Eso, Fede, también. Yo tengo la teoría de que si el corzo tiene agua, bebe, pero si no tiene agua, no puede beber. Y hay corzos, seguro Fede sabe que habrá corzos que no beben agua en todo el verano. Sí, mira, es que esto es un tema que es curioso, que también lo he comprobado, pues eso, ¿no? Como siempre, yo siempre hablo de la experiencia personal, en mi coto o en mis cotos, que seguramente no tenga nada que ver en los de Javi o en los de otro, ¿no? Entonces, yo siento que en una época he tenido, digamos, dos cotos en zonas relativamente diferentes, y en una de ellas es cierto que había una zona donde había pues el típico pilón de agua con un arroyo, ¿vale? Donde efectivamente pues ahí los corzos obviamente beberían, seguro, y en el resto del coto
después de patearlo muchas veces, no fui capaz de encontrar fuentes, no fui capaz de encontrar arroyos, porque era una zona, pues, digamos, de páramo, digamos, un páramo muy, pues muy plano, y no hay eso, no hay esos valles cortados como puedo tener en otro de mis cotos, y yo siempre decía, digo, ¿cómo es posible? O sea, estos animales, ¿de dónde beben? O sea, ¿dónde beben? Había una zona que pegaba con el río, y ahí obviamente, pues también tendrían su aporte de agua. Pero yo, después de muchos años, tampoco tengo tan claro, es decir, entiendo que esto también irá por zonas, ¿no? Pero yo no soy de esas personas que dicen, si te pones en la fuente o en tal sitio, va a entrar un corzo seguro. Pues sí o no. O sea, depende del día. Es decir, no es algo de eso, no es esa matematicidad que puedes encontrar en primavera con el tema de las siembras, que dices, si un corzo sale a las 8 en esta siembra, al día siguiente, si no es a las 8, va a salir a las 8:05. O sea, yo con el tema del agua, es cierto, estoy de acuerdo con Javi, que tampoco encuentro, es decir, es algo, un elemento muy importante en la vida del corzo, pero yo creo que lo consiguen extraer de otros sitios, ¿no? Pues incluso en ciertas zonas donde todavía, incluso en primavera, verano, tienes ese rocío mañanero, ¿no? Que te moja las botas siempre, pues ahí yo creo que con escaso movimiento el corzo puede obtener una cantidad de agua, yo creo que suficiente, ¿no? Y resistir. Pero no sé si es, o sea, sí, que es una apreciación tuya que, bueno, pues oye, también pasas mucho tiempo en el campo y oye, es una observación que has hecho tú. Yo, es algo que también me pregunto muchas veces, no porque me guste ponerme en sitios, puntos de agua, que no lo hago, salvo que sea por alguna espera, al jabalí o lo que sea, sino porque, bueno, pues me gusta el fototrampeo, y es verdad que en puntos de agua puede que a lo mejor un día entre y a lo mejor una semana no veas ni un solo corzo entrando a beber, por ejemplo. Así es. Yo creo que depende mucho también del área de campeo, dónde esté el punto de agua con respecto al área de campeo. Sobre todo, seguramente van a entrar más hembras que machos, no solo ya por el número de hembras mayor que de machos, sino porque los machos, claro, si se solapan varios territorios con ese punto de agua, es posible que sí, que se vean machos diferentes en el punto de agua. Pero si no se va. Un macho que está bastante lejos de ese punto de agua, yo los que tengo localizados lejos de agua no beben agua. Sin embargo, las corzas sí, una corza. Vamos a pensar, corzas identificadas tienen áreas de campeo de prácticamente 90 hectáreas. Entonces, una corza se mueve, van a un río, van a una zona de agua, esos perfectamente se desplazan. Pero los machos no, el macho no suele salir de su zona para beber agua, no. Y luego depende mucho de las temperaturas. A lo mejor en estas semanas atrás de la ola de calor, pues sí, a lo mejor sí que iban puntualmente una vez al día a un punto de agua, que además cuando van a ese punto de agua meten la cabeza, el morro en el agua y están 3 minutos, plum, 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 bebiendo agua, se hinchan y marchan. O sea, no es como cuando se están alimentando, que no, beben agua, marchan y a lo mejor lo que dices, puede que al día siguiente o 2 días no vuelvan a aparecer. Sí, les gusta mucho también en zonas donde tienen la posibilidad, no zonas de ribera, por ejemplo, de ríos, o zonas donde hay arroyos que parten valles, ¿no? De esos que hacen como una especie como de fauna y flora, ¿no? Un ecosistema, aparte, ¿no? Del coto, que es como más verde y tal, y ves que que a ciertas horas ya atardeciendo, de los arroyos empiezan a salir animales, salen algún jabalí, salen corzos, claro, el frescor, claro. Al frescor, en una ola de calor de 39 grados, obviamente, pues no son tontos. Si tienen un arroyo, pues obviamente estarán ahí, y muchas veces ni salen. Y es que el corzo se baña, el corzo sí tiene posibilidad. De hecho, muchos ahogamientos en canales no es porque el corzo salta y no se cae, no, sino porque se meten al canal, saltan al canal a bañarse. Intentan, yo he visto en embalses de agua, he visto meterse una corza, cruzar tal y volver por el mismo sitio. Claro, tienden a eso, a intentar regresar por el sitio que donde hay los ahogamientos en canales, porque tratan de remontar al punto donde han saltado. Claro. Son buenos nadadores, pero en un canal se ahogan por la fatiga. Sí, lógicamente. ¿Por qué el cambio de estas localizaciones de las que estamos hablando, de estos cambios de cuarteles en las diferentes épocas del año, y en especial estival, que nos ocupa hoy? Básicamente, el cambio, a ver si me entiendes, sobre todo en la época invernal, por la alimentación. Básicamente, en mi zona se ve bien las ubicaciones, muchas veces, casi siempre de las parcelas agrícolas, si un año cambian de cultivo o no se siembra una parcela o alguna cosa, es lo que varía mucho que el corzo o ese grupo de animales de esa zona salga a un sitio o a otro.
Y luego en la época estival, pues es que son las zonas que tienen. Y hay corzos maduros que es que están en un valle metidos, y es que si fuéramos ahora a esta zona, te puedo hacer la apuesta y te digo, vamos a ver a este macho salir de este valle. Y es que lo vamos a ver y vamos a ir mañana y va a estar en ese mismo valle. Lo único que va a cambiar va a ser la ladera, si el aire viene de un sitio o de otro, pero es que el corzo va a estar ahí. O sea, al final hay que tener en cuenta que, es decir, si hablamos sobre todo de machos adultos, no machos ya territoriales, no hablamos de esos corzos jóvenes que están, pues bueno, un poco son más itinerantes, ya no jóvenes, pero que algunos que machos, digamos, de edad media que comparten, ¿no?, territorios con... Sí, hasta que se asientan en un territorio. Sí. Hasta que se asienta en un territorio, ten en cuenta que donde se asienta un macho adulto, se asienta por algo. Es decir, si coge ese territorio, de ahí que cuando que se diga que donde tú cazaste un buen macho, siempre habrá un buen macho. ¿Por qué? Porque ellos escogen los mejores territorios, y entiendo que lo hacen para que en todas las épocas del año ese territorio sea el más idóneo para su vida, o para su supervivencia. Entonces, sí, Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que en verano, pues dices, ¿por qué están aquí esos cambios? Bueno, yo creo que lo que dice Javi, no cambian tanto de territorio porque ya desde un inicio han elegido un territorio que les permita no tener que cambiar tanto, ¿no? Ni andar buscando ni agua ni alimento. Entonces, el alimento es muy determinante en el corzo, es uno de los animales en los que lo es más. Y en este caso, pues claro, si eliges bien tu casa, bien orientada del viento, del calor o del frío, pues obviamente pasarás menos calor o menos frío en ciertas épocas. Claro, si eres tú el que la eliges antes que otros, pues eres tú el que te vas a quedar en esa casa, ¿no? Pues entiendo que con el corzo es parecido. Y hay una cosa que además a mí, bueno, yo paso tiempo en el campo observando, no tanto como vosotros, pero algo que sí que he notado que, por ejemplo, hay zonas en las que los animales en general tienen querencia a los encames, o tienen querencia a tener las parideras. Bueno, no sé, en el tema de la corza, bueno, no sé, al final yo creo que busca más el refugio, en nuestras zonas, sobre todo prados, dependiendo de la primavera, los prados sí tienen bastante hierba, y si no, en zonas de cultivo, zonas de monte, no necesariamente, incluso la distancia, yo he visto en parcelas agrícolas varias corzas separadas por unos cientos de metros, que cada una tiene su cría en la finca, y realmente no pasa nada. No, creo que es más la elección de buscar zonas con un refugio, sobre todo las zonas nuestras de cultivo. El cultivo, cuando ves una lámina de cultivo muy amplio, también es algo en defensa de los depredadores, ¿no? Al final no es difícil localizar en algo que es tan un territorio tan fijo, un color igual. Pienso que puede ser eso. Puede ser. Pero al final piensa que el corzo se ha adaptado a muchísimos medios diferentes, y en todos ellos ha criado. O sea que, bueno, al final, de hecho, a veces han encontrado crías al lado de un camino, en un arroyo, que tampoco dices, bueno, pues mira dónde ha parido la corza. O sea que... Que eso es curioso. Fíjate, comentábamos también hace no mucho, bueno, cuando se lanza la campaña desde la campaña Corcino, y hacemos tanto hincapié en este tema, y es cierto que no comentábamos, digo, de todas maneras, vale, esta campaña obviamente es una campaña fantástica, y vamos, se ha venido demostrando con los años, pero comentábamos, digo, si lo piensas, nosotros que pasamos mucho tiempo en el campo, es cierto, yo concretamente relativamente bastante. Yo no me encuentro tantos corcinos al año. Es decir, yo te voy a ser sincero. Este año no me he llegado a encontrar un corcino recién nacido en una finca. Entonces, lo hacen muy bien las corzas. Es decir, es cierto que muchas veces lo que dice Javi, ¿no? Se encuentran corzas en caminos que se los encuentran los ciclistas, los viandantes, y dices, tú manda narices que yo estoy horas en el campo y no los encuentro, y coño, viene un tío andando a 5 kilómetros del casco urbano y los encuentra a patadas. Digo, pues aquí pasa algo, ¿no? Luego es curioso también. Y luego también hay diferentes estrategias. Mira, mucha gente me comenta, claro, a veces que la gente la ansia un poquito ahora en el salir al campo, y te dicen, estoy bien yendo al campo y este año como que no veo crías, no sé qué pasa, estoy viendo muchas hembras solas y tal. Y yo siempre digo que hay que estar tranquilos. Al final, si se quiere hacer conteo de crías, la mejor época es ya octubre, noviembre, que ya pasa la cría al 100% del tiempo con la madre. Ahora mismo hay crías que tienen aproximadamente 2 meses, e incluso tienen una cierta independencia de la madre. O sea, te vas andando,
te saltan delante, corren 100 metros, se paran y ellas solas se van, se mueven, o sea que es como una cierta independencia. Sí. O sea, son muy, muy pequeños, pero ya están muy bien adaptados y tienen, o sea, les puedes ver con la madre un día, pero al día siguiente vas por esa zona, ese valle, no ves a la madre y de repente entre las aliagas te arranca un corcino, al estilo liebre prácticamente. Sí, como una liebre, solo cruza el valle, sube, pum, pum, se baja y dices, mírale, está solo por aquí, tal. De todas formas, esa independencia también es forzosa, me refiero, porque con el celo muchos los desplazan los machos a la hora de buscar a las hembras. Bueno, desplazar no, al final... Bueno, desplazar a lo mejor no es la palabra, pero que sí que los echa... Se quedan solos por la necesidad de que la hembra tiene que estar con el macho. Claro, exacto. claro. O sea, al final la hembra, pues en ese momento, pues está en otras cosas y le dice, tú hasta aquí que ahora vengo. Claro. Entonces, claro, él no le queda más remedio. Claro, ¿qué va a decir si es que el pobre no levanta un palmo del suelo? Sí, pero es verdad lo que dice Javi, que yo también se me he dado cuenta que ellos con 2 meses, muchos ya no independientes porque dependen de la madre, pero que se manejan solos perfectamente. Se manejan, sí. Se manejan. No, y son más listos de lo que son muy vivos, porque lo que dice Javi, si te arrancan la hilaga, pero te hacen un requiebro y de repente se tumban, se paran y donde tú crees que están tumbados, no están tumbados, y están tumbados 3 metros más allá, pero han pegado un tal, son, para lo pequeños que son y el poco tiempo que tienen, son bastante vivos. Os quería preguntar, cosas que os hayan sorprendido, peculiaridades que habéis descubierto durante el tiempo de observación a los corzos en esta época del año, cosas que os haya llamado la atención después de tanto tiempo de campo. Pues mira, yo por tomar un poco iniciativa, una cosa que me ha sorprendido mucho eso, después de dedicar bastante tiempo al celo, porque yo siempre es cierto que cuando cojo vacaciones ahora en verano, una semana mínimo, 4 o 5 días, estoy dedicado plenamente a ir todos los días. Vamos, estás encelado. Vivo en el monte. Sí, exacto. se me pega, ¿no? Me ha sorprendido siempre la actividad que pueden tener los corzos a las horas en las que, bueno, nosotros pues aprovechamos para echar la siesta de la mañana y la siesta de la tarde, ¿no? O sea, esos periodos entre las 11, 12 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde y, o casi hasta las 6 de la tarde, ¿no? Porque al final en verano, que todos sabemos lo que nos cuesta madrugar, ¿no? Que los días son muy largos, sí. Empiezas muy pronto a cazar, acabas muy tarde por la noche y claro, las horas intermedias las dedicas pues a descansar, a cortar, a comer. En esas horas en las que dices, con este calor los corzos tienen que estar en el monte, al fresquito, así exacto. Que me voy a casa. Bueno, pues están en el monte y yo eso lo he comprobado porque ya hay días que a veces... tengo amigos que ya me dicen, pero tío, ¿cómo te vas a un sitio, a un robledal a las 3:30 de la tarde con 30 grados un 1 de agosto? Joder, a mí me sorprende que toca hacer reclamo esas horas, ¿no? Esas horas, digamos, intermedias, y me ha sorprendido mucho siempre la actividad que tienen. Es decir, yo he reclamado muchos corzos a esas horas y me lleva alguna sorpresa buena, o sea, de cazar corzos, pues corzos adultos y corzos, para mi zona bastante más que decentes a las 2:30 de la tarde o a las 3 menos cuarto de la tarde. Y dices tú, ¿qué haces en el campo? Pues es curioso. Eso me ha sorprendido siempre mucho, ¿no? Que nadie se espera esa actividad a esas horas. Realmente es que es una época especial. Como digo, la suerte que a veces se tiene con el corzo en ciertos sitios es sobre todo poder verlos en espacios abiertos, porque muchas veces cuando vas a ver en esta época el corzo en zonas que sí, sabes que los vas a poder localizar, pero a lo mejor son prados o pequeñas zonas o parcelas, al final cuando sucede todo y quieres ver, se te tapan detrás de un árbol, se meten otra vez al monte y te has perdido todo después de estar horas. Pero, por ejemplo, el año pasado tuve la ocasión de estar en una zona bastante abierta, unos valles, unos cañones, y al final, pues claro, a finales, creo que primeros de agosto, y perfectamente vi lo que es la actividad real del celo durante tiempo. O sea, no de esto que vas al campo, te hace de noche, no, esto era por la mañana. Además, que fue después, lo que dice un poco Fede, después de estar ya 2 horas o 2 horas y pico en el campo, que madrugas y tal. Sí. Esto creo que sucedió en torno a las 9 y pico de la mañana. Que por otro lado, yo el miedo que tengo muchas veces es que cuanto más calor hace, claro, para ir con la cámara y grabar algo medianamente bueno, claro, cuando se te mete ya el calor y tal, pues las imágenes van saliendo con bastante reverberación. Sí, una reverberación. Pero tuve suerte que en el valle había bastante umbría y tal, y al final pues vi lo que es un poco poder filmar
porque verlo lo había visto, pero poder filmar bien el cortejo. Y al final, pues creo que en hora y media, 2 horas, el macho cubrió 7 veces a la hembra y realmente ves cómo funciona. No hubo ningún tipo de presión, la hembra paraba, el macho montaba, tal, o sea, es como ¿Lo subiste a Instagram? ¿Lo subiste a Instagram el año pasado, puede ser? Sí que está, sí. Sí, me acuerdo. Era una siembra, podía ser, o una zona de heno. Es un valle, un valle entre enebros y luego, bueno, en alguna ocasión, si los corzos, si la hembra te sorprenden cerca en el cortejo o tal, a veces el sonido de la llamada es muy nítido, pero sí que le he podido escuchar, pero bueno. Los otros sonidos ya no, ya a veces emite algún sonido también. Los machos también, cuando van en persecución, emiten como otro sonido por la nariz que es característico. A lo mejor Fede lo ha oído cuando van corriendo entre el monte. Es un sonido muy característico. Sí, es difícil de explicar. Sí. Es curioso, sí, pero alguna vez sí que lo he oído. Yo es cierto que de las hembras solo en una ocasión lo oí, digamos, más o menos claramente, y sí que he oído de los corcinos varias veces, ¿no? La llamada del corcino, que también me ha sorprendido mucho, siempre porque es una llamada mucho más seguida de lo que nosotros... cuando intentamos imitarlo con los reclamos, ¿no? Hacemos como más, digamos, con más distancia en la cadencia del sonido, y los corcinos como muy seguido. A mí eso me ha sorprendido también. Pero sí, la verdad es que ver la cópula de una pareja de corzos, el cortejo y la cópula de una pareja es una gozada. Yo, como dice Javi, también he tenido suerte de ver alguna y de filmar alguna. Es cierto que ni las he publicado ni nada, pues porque porque entre el tiempo y que no lo he hecho, pues nada, pero es muy curioso eso, ver cómo la hembra para, cómo el macho se tumba muchas veces y luego sigue, y claro, el animalito, pues cuando acaba el celo está que no exhausto, se tiene, ¿no? Porque exhausto. Está y es curioso que después de cada cópula te das cuenta de la cantidad de energía que desgasta en ese momento, porque es que generalmente tras ellas enseguida se aplasta, se tumba unos minutos y con la boca jadeando, con una muestra de cansancio, de desgaste clara, ¿no? Y es sorprendente que, bueno, claro, es una exigencia física pues importante, ¿no? Para él. Yo ahora voy a lanzar, si me permites, una pregunta que la lanzo a Fede. Si él ha notado en los años que lleva viendo a sus zonas y tal, que el celo se adelantara o se atrasara, o más o menos lo has visto siempre en la misma época del año. Los mismos días a comenzar o... Sí, a ver, yo sí que hay años, vamos a ver, esto como bien sabéis los dos, es una época en la que hay muchos picos de actividad, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo siempre, hay una época que me gusta mucho, que a veces es cierto que tienes más actividad y otra menos, pero que son esos días entre el 22, 23 de julio hasta el 28, 29, ahí hay unos días que a mí me gustan siempre, porque por experiencia es cierto que siempre he conseguido pues traer muchos machos o he visto mucha actividad. Luego hay como alguna especie hay como parones, ¿no? Y luego pues hay otra vez picos, ¿no? Entonces yo retrasos muy relevantes o adelantos muy relevantes no he visto, porque luego hoy precisamente comentaba con Laureano, ¿no? Bueno, pues que ahora se ven los típicos juegos del celo, ¿no? En machos jóvenes de mediana edad, pues sí, haciendo círculos a la hembra, ¿no? Y las persiguen, y cuando hay dos juntas pues persiguen a la otra y luego a la una. Esos son un poco más juegos, ¿no? Sí. Pero bueno, hablaba precisamente con él que ya han visto y que a él ya le han hecho llegar imágenes de corzos cascándose, o sea, corzos luchando y ya disputándose el territorio, ¿no? El territorio, incluso con alguna hembra al lado, etcétera. Entonces, bueno, eso pues yo entiendo que ocurre cuando a ellos les sale, ¿no? Es decir, la climatología yo creo que influirá, ¿no? Yo creo que influirá también, bueno, sí. Lo que dices, Fede, sí, las imágenes, pero claro, ya sabemos que aquí en la península, pues claro, dependiendo de zonas, el celo va más adelantado en unas zonas de casi un mes, puede haber diferencia. Pero ya lo que voy es que yo, por ejemplo, en mi zona he visto más o menos los primeros síntomas de celo, sí, lo que dices, yo normalmente hacia el 7 de julio, 8, he visto algo, pero sí, hasta lo que dices, hasta mediados de julio no empieza, por decirlo de alguna manera, celo. Que esto va respondiendo mucho a esas preguntas que mucha gente dice, pero ya hay celo, no, es que se va a adelantar tal. Yo creo que no es que se adelante tanto, o sea, yo más o menos en una misma zona, claro, también que vayas al campo y no veas no significa que no haya. Que no haya. Que no haya. Si hay celo, se ve, se notaría, ¿no? Si estás en el campo, hombre, si vas un rato y tal, a lo mejor no ves nada. Pero obviamente yo creo que no es tanto como que se adelante como se piensa, o yo creo que más o menos en una misma zona se suele mantener. A ver, pero esto es
esto es como en todo, ¿no? Igual que no hay animales que descorrean antes, ¿no? Lo que comentabas tú en alguna ocasión, porque sean más viejos. Es decir, al final hay animales que por lo que sea despuntan antes en el gelo y otros más tarde, por lo que sea, ¿no? Les entra la gana más tarde. Es que esto es muy... No tienen un clic que hacen así, todas están en celo. Pues, sí, exacto. Está claro que esto empiezan con unos 50 gotas, luego hay un pico alto y luego irá bajando otra vez. Y luego... Es que yo creo que en una misma zona no se adelanta tanto. Yo en mi zona lo estoy viendo, no veo que se adelante exageradamente el celo ni se atrase. Y luego la localización. Yo creo que también dentro de... A ver, un mismo coto puede tener una zona más alta y una zona más baja y a lo mejor sí que puede haber, yo bajo mi punto de vista, algún tipo de diferencia en cuanto a la temporalidad, ¿no? Pero sobre todo, pues lo que ha dicho Javi antes, de Madrid para abajo, Castilla-La Mancha, la zona más, Castilla-La Mancha no Guadalajara ni Cuenca, sino por la zona de Toledo, Extremadura, Andalucía, toda esa zona, el celo yo creo que la primera semana de julio ya están. Sí, allí va todo un poco más adelantado, ya sabéis, ya se sabe que en los mismos alcornocales, ¿no? Todo va por delante, es decir, incluso la paridera, el escorreado, es decir, todo va adelantado. Claro. Ahora allí, igual eso, para dentro de 15 días ya tienes el celo en pleno apogeo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya estamos hablando de zonas geográficas muy separadas, pero yo creo que eso, lo interesante que comenta Javi es eso, ¿no? En una misma, digamos, zona cercana, como puede ser la suya o la mía, no el coto concreto, sino la misma, vamos a decir, comarca. Sí, o la misma provincia. Sí, comarca, al final comarca. Comarca porque tiene razón Fede, comarca, porque las provincias son muy dispares. También sí, y hay algunas que son muy grandes. La mía en concreto es grande, entonces es cierto que la comarca al final, cuando se habla de comarca, además muchas veces también reúne, ¿no?, las condiciones similares, ¿no? Pues zona de ribera, zona de norte hábitat, de tal sitio. Exacto, entonces los hábitats se parecen relativamente. Entonces, claro, en esas zonas sí que puedes, digamos, generalizar un poquito más. Que ya que sale el tema, pues es una de las cosas y, vamos, pienso yo que si tenemos que gestionar sobre el plano el corzo, sería lo ideal. No tiene sentido gestionar el corzo porque el término de un pueblo llega por este valle y aquí, o sea, eso es ridículo en el corzo, o sea que, pero bueno. Sí, bueno, o sea, es decir, lo que está claro es que para una gestión del corzo, lo mejor sería que no hubiera, digamos, fronteras, ¿no? Porque que no hubiera cotos. Sí, exacto. Hombre, sería bueno y malo, pero al final no tiene sentido que tú te hinches a quitar corzos que no son pues deseables y un montón de corzas si el vecino solo caza trofeos y no caza ni una sola corza, porque todas las corzas que tú quitas, lo único que haces es dejar hueco para las suyas que no quita, que se vienen a tu territorio. Y cuando quitas corzos más regulares, lo que estás haciendo es dejarlos buenos a él. Efectivamente. Entonces, bueno, lo ideal es tener siempre vecinos, por decirlo así, sería lo ideal, ¿no? Ponerse de acuerdo en zonas relativamente amplias para llevar un orden, X, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues con el sistema un mismo modelo de gestión, sí. Exacto, pero claro, cada uno de su padre y de su madre, pues... Intereses diferentes, unos comerciales, otros más personales, pues al final... Exacto, cada uno va a lo que va y él tiene sus circunstancias, su tiempo y dice, oye, ¿por qué tengo que cazar de un corzo malo si tengo 3 días para cazar en todo el año y quiero cazar mis 3 corzos buenos? Pues bueno, oye, no puedes... Es decir, mientras lo haga de forma legal, pues oye, amén Jesús. Exacto. Y ya, oye, por ir terminando, porque llevamos casi una hora de charla, no hemos comentado nada del reclamo. Antes comentaba Javi que tenía entre las manos ese maravilloso libro, el del arte del reclamo, que lo ha editado además la ACE en exclusiva para todos los socios. La ha traducido al castellano porque no estaría en alemán, ¿no? Porque habéis dicho del conde George de Münster, me parece. Exacto, eso sí, es una traducción, vamos a ver, es un libro que ya se tradujo hace unos años, de hecho alguno de los socios lo habrá visto, ¿no? De que se ha vuelto a editar, ¿no? Pero como creíamos que era un libro, bueno, se quería tener un pequeño detalle con los socios de cara ahora a la época de verano y como ha habido bastantes incorporaciones en los últimos años, se ha tenido esto en cuenta y se ha dicho, oye, pues creo que es un libro muy interesante, muy ameno también de leer, ¿no? Y muy interesante, todo lo que sea, pues en este caso, pues ayudar o favorecer a que se entienda más sobre el corzo y sobre esta época y esta modalidad en concreto, pues es bueno, ¿no? Claro. Entonces, vamos, es una obra que es de la bibliografía
cinegética de Rottier Corso, pues una de las obras muy buenas y referentes, y que efectivamente, como bien dices, que los socios de la ACE pues podrán disfrutar. Así que mira, aprovecho también para meter la cuña y animar a los que nos escuchen, ¿no? Para que se animen, ¿no? A hacerse socios de la ACE, que no solo por estos obsequios que se hacen, que bueno, que por supuesto son a todo el mundo, no, a nadie le ha marcado un dulce. Hombre, pero y menos bueno, un libro, vamos. Exacto. Y bueno, y que al final saber que perteneces a una asociación que defiende tus intereses y no defiende una especie y lucha por colaborar en estudios y en el conocimiento de una especie en proyectos, al final, bueno, pues es exacto. Una colaboración. Y tienes socios tan buenos y tan profesionales como es el caso de Javier, también, pues es que solo con socios como él que habla solo, ¿no? Entonces, bueno, eso enriquece claro. Enriquece a cualquiera. El que quiera más información puede entrar en corzo.info y aparte los foros. Eso es, vamos, una enciclopedia andante. Eso es una enciclopedia. Es cierto que quizás hoy en día las conversaciones, ¿no? Los foros es un sistema que quizás no muchos pueden pensar que es anticuado, pero es que en nuestro caso es donde está toda la chicha del corso, ¿no? El que quiera bucear un poco, ¿no? en la web y en el conocimiento y muchos artículos de grandes cazadores, grandes fotógrafos, científicos, es decir, hay información que el que la quiera encontrar, ¿no? Ya se dice que el que quiere... No, el que busca encuentra. Encuentra. Aquí es igual. Totalmente. Es igual. En cuanto al reclamo, vuestra experiencia con ellos. Bueno, como hemos dicho, el año pasado ya hicimos el programa especial contigo, Fede, en el que hicimos una representación de todos los tipos de reclamo, tonalidades, modalidades que había. Este año, si quieres, podemos hablar de un par de ellos, pero ¿cuál es vuestra experiencia y cómo usarlos? ¿Cuándo y cuál? ¿Y qué tipo de reclamo? Mira, yo aprovecho pues también eso, ¿no? A animar, no recuerdo ahora el número del programa que fue, ¿no? Pero aprovechar a que alguien biche un poquito para escuchar si quiere eso. Yo, como comenté en su momento, esos son los reclamos que yo suelo utilizar, ¿vale? Hay muchísimos, como se puede ver en este mismo libro, ¿no? Del Conde de Münster, pues hay muchísimos reclamos. Yo, por resumirlo todo un poco, diré que uso sobre todo dos, que uno es el de Christopher Clausen, que es un cazador que mucha gente conocerá y que seguirá en redes sociales. Es un reclamo que es amarillo fosforito, que a mí es cierto que me ha dado bastantes buenos resultados, y yo generalmente uso dos sonidos. Uno generalmente es el del sonido de contacto de la hembra, ¿vale? Que es que si se puede reproducir, pues fantástico. Lo que sería, digamos, el de corza acosada por un macho, ¿no? Pues esa corza que va perseguida por un macho, de tal manera que cuando tú lo reproduces, el macho territorial de esa zona, pues pues por miedo a que le quiten a esa hembra, pues acude, ¿no? A ver qué es lo que pasa. ¿Podemos reproducir primero uno y después otro? Sí, sin problema. Si quieres, primero ponemos el de la hembra, el de digamos el sonido de contacto de una hembra que busca un macho, ¿vale? Si te parece. Vale, venga, le ponemos. Perfecto. Ahora ponemos, si quieres, el de lo que sería la corza, digamos, acosada, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. Venga. Pues estos son los que yo utilizo habitualmente y son los que me dan buen resultado, ¿no? Porque, pues uno, como repito, reproduce el sonido de una corza buscando un macho, lo cual pues hace que los machos, ¿no? Despierten ese interés en ella, y el otro, pues como he dicho, ¿no? Es un tema más que responden a un tema territorial y se acercan a ver un poco lo que hay, ¿no? O qué macho está por la zona. Y en cuanto a los tiempos en los que lo uso, pues como te decía, yo lo uso
a mí por las mañanas, a primera hora de la mañana muy pronto y a la última hora de la tarde, no son épocas a las que lo use mucho porque me gusta más dedicarlas a lo que es el rececho puro y duro, ¿no? A lo que es andar y moverme un poco por la zona que tengo un poco predestinada para esa mañana, y aprovecho pues esas horas de después, como decía Javi, ¿no? Las 9, las 10 de la mañana. A partir de ese momento yo sí que empiezo a buscar unas zonas pues que yo llamo más para reclamo, ¿no? Zonas igual más cerradas donde no he visto durante el año pues algunos corzos que tengo interés en ver, o algunos que todavía no he llegado a descubrir, pues porque igual eran viejos o llegaron después a esa zona, en fin, cualquier motivo, y me meto en esas zonas un poco más boscosas que con el reclamo pues puedes tener buenos resultados porque sacas de dentro lo que no puedes ver durante el año, y que encima en esta época con toda la hoja que hay y todo, ¿no? La flora pues es más complicado. Entonces aprovecho esas horas intermedias del día para usar el reclamo. Y luego sí, ya, lo que has comentado antes de esos corzos que en vez de estar echándote la siesta, pues estar detrás de ellos en el robledal. Exacto, eso es. Ahí, perdona, Fede, te pregunto, en esas zonas que dices así cerradas, que tú utilizas el reclamo, esto también a lo mejor es un consejo, tú como cazador, en la elección del sitio que haces, creo que, para que la gente lo sepa, debe ser un sitio que te permita esperar, o sea, lo que te va a venir, porque ya sabes que el corzo, así ya habrá pasado, que puedes explicarlo, cómo entran en el celo, y como la gente se ponga en cualquier sitio, a lo mejor lo que va a oír es la ladra del macho que le ha detectado. Exacto, en esas zonas además cerradas, como bien dices, concretamente hay que colocarse un poco, a ver, es cierto que en una zona de bosque no sabes dónde va a estar el corzo tumbado o en un momento de actividad y viene hacia ti, te puedes sentar con la espalda pegada a un roble y te viene el corzo por la espalda, que mira, a mí me ha pasado. Como dices, cuando tú tocas el reclamo y vienen derechos al reclamo, directamente ahora pasado, Javi, vienen como auténticas balas, o sea, vienen, a mí de hecho es una época que me resulta muy emocionante porque además aunque algún compañero que ya sabrá quién es me toma un poco el pelo, a mí me gusta mucho grabar los lances, ¿no? Claro. Y en la época de celo es una época en la que me quedo siempre sin grabar lances porque no acabo tirando, porque te pones en una zona cerrada que aunque tengas, no, generalmente pues yo intento buscar una zona un poco más abierta, no, que ellos muchas veces cuando están en lo cerrado pues buscan estas zonas abiertas para tener un poco más de visibilidad y ver qué es lo que, ¿no? De dónde viene su sonido, etcétera. A veces vienen tan rápido que es que claro, la cámara en el trípode, el rifle en la mano, el reclamo en la otra mano, es que claro, no te da tiempo a todo, ¿no? Entonces es muy emocionante porque oyes un trolebús venir hacia ti y cuando vienes ese macho además que muchas veces lo conoces, ¿no? Y le estás esperando y nunca le has podido ver durante el año porque no puedes, porque están metido en un bosque y tú sabes que está. Y se te queda a 10 metros. Y se te queda a 10 metros, no te puedes mover, no puedes mover la cámara y dices, ni lo voy a tirar, ni lo voy a poder grabar. Es divertido y es emocionante. Es emocionante, sí. Pero es cierto que lo que dice Javi, ¿no? Que consigues ver esos... yo lo hago, es cierto, elijo zonas donde tengo corzos más o menos que sé que están ahí, que les he visto en alguna ocasión, pues que de careo entraban por una senda del monte y digo, pues me voy a poner en esa senda, pues si estuviera, ¿no? O sea, es cierto que no elijo los sitios al azar. Intento buscar zonas donde conozco que pueda haber algún macho y... Sí, no, pero también será importante el tema del aire, todo eso es importante, claro. Sí, claro. Claro, es decir, obviamente si tú entras por un camino, pues bueno, yo no espero que me venga el corzo por el camino, entonces intento ponernos un poco con el aire a favor en la zona, dependiendo del aire, me pongo en una o en otra, y obviamente en la zona que veo menos factible que entre un corzo, pues obviamente la dejo a mi espalda, ¿no? Como es lógico. Pero luego, como dice Javi, no te puedes esperar nada de donde venga, o sea, es... Claro, al final pienso, bueno, que esto que hablamos un poquito, creo que pues deja un poco al descubierto que somos un país todavía muy, muy, muy principiante en lo que es la caza con reclamo, ¿no? Sí. Entonces, pero también por otro lado deja al descubierto la gestión un poco mala que llevan los territorios. ¿Por qué? Porque si Fede, por ejemplo, en su territorio dice, yo tengo este problema, quiero mejorar este medio, voy a mejorarlo, ¿cómo? Pues creando unos puestos para el celo, para que el corzo no me sorprenda, en alto. ¿Cómo lo va a hacer si a lo mejor en unos años le quitan el coto? ¿Me entiendes? O sea, claro, al final la gestión del corzo tendría que ser a medio o largo plazo y tú podrías invertir tiempo y dedicación en ese territorio, en mejorarlo, en crear unos puestos elevados, en no sé qué, ¿sabes? Entonces hay cosas que no se pueden hacer y también, pues la negativa, pues eso, a poder cazar como uno quisiera poder cazar el animal. Exacto. Y sobre todo con estas técnicas.
Y es que sobre todo el problema es ese, ¿no? Porque yo intención de decir, voy a poner un par de torretas. Bueno, pues la he tenido muchas veces, pero es que lo comentas y dices, es que, ¿pero para qué las vas a poner? Digo, si es que igual dentro de 5 años el que te vende los precintos, o uno no tiene el coto, o por lo que sea le ha venido alguien y le ha dicho, oye, mira, que te pago el triple. Y bueno, pues claro, a todo el mundo le gusta tener esa seguridad de que le van a dejar el coto pagado, ¿no? Porque muchas veces son cotos que cazan cazadores de caza menor, que tienen la perdiz, la codorniz, etcétera, y oye, al final el tener la seguridad de que tú tienes el coto, digamos, cubierto, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Sí, entonces, claro, no puedes hacer muchas de las cosas que puedes hacer. Te toca ponerte en el suelo, no puedes, Javi, claro. y esperar al trolebús. Pero es no poder y no, es un querer y no poder, porque por un lado quieres, exacto, pero por otro lado exacto, y dices, no poder hacer sendas en el monte, pues para que bueno, pero eso ya es otro, eso ya es, claro, eso sería otro costal. Pero vamos, que no es ninguna tontería. De hecho, mucha gente me dice vía Instagram que claro, que ellos tienen una imposibilidad primero de localizar el corzo. Y ya no solo localizar el corzo, si tú mejoras un medio para el corzo, también lo estás mejorando para tus posibilidades de caza. Y yo pienso que en muchas zonas, yo conozco muchísimos territorios en los que ahora mismo muchísimos ingresos, prácticamente todos, vienen a través de la caza. Sí. Pienso, ¿qué hay de vuelta? ¿Qué recibe la caza a cambio? Si es que tendría que recibir algo a cambio, por lo menos el medio, lo que sea. Sí, no sé, una gestión sí, pero es que no recibe nada, o sea, no realmente. Claro, es que la caza no es solo gestionar el quitar unos animales y respetar otros, es que el corzo, la mejora del medio, el hábitat, no, claro. Y tampoco, yo por ejemplo, yo tengo la negativa a dar de comer al corzo. Y me puede decir algún hombre tal, no sé qué, no, pienso que el corzo no es un animal que no le gusta que le den de comer, entre comillas. Pero yo creo que el corzo, si tú le mejoras el hábitat con ciertos cultivos, ciertas cosas, incluso no cultivos, zonas que no se cultivan. Eso es. Perdidos de monte. Eso es, perdidos de monte. El problema monte. es que esos perdidos, al cabo de unos años, se repueblan ellos solos con especies forestales. ¿Qué pasa? Que en unos años, en X años, se van a tapar y no vas a poder ver corzos. Pues claro, mejorarles tal, o sea, es una constante, pero bueno. Sí, pero que repercutiera más, pues a lo mejor parte de los impuestos que van destinados a licencias o que va destinado lo que hemos comentado, pues en la caza mayor, en el precio de la caza mayor, de quedarte con el aprovechamiento cinegético de los corzos, por ejemplo. Si te permitieran destinarlo a mejorar el hábitat, a poner unas torretas o puntos de observación, puntos de caza, pues al final todo eso va iría en beneficio supuestamente de la especie o de la actividad cinegética, en general, y del cazador, claro. Sí, así es. Pero bueno, como en el tema del corzo y en otros temas, pero en el corzo en concreto, queda mucho por aprender de muchos vecinos que tenemos y creo que el camino va a ser largo. Pero bueno, ahí estaremos para intentar ayudar a que eso pase algún día. Claro. Oye, y escucha, y con estas tertulias yo creo que también es importante porque al final se tocan temas que yo creo que a todo el mundo le interesa y que se pueden ver representados y se pueden ver diciendo, pues la situación que tengo yo en el coto, o sea, decir, no sentirte solo en un oasis, ¿sabes? Con este tipo de problemas. Así que nada, os doy muchas gracias a los dos por la tertulia. Javi, a ti te podemos ver en Caza y Pesca, en ese pedazo de serie que estáis llevando a cabo, la segunda temporada ya. Sí, ahí estamos. Y también colaborando con Veda Abierta, en alguna colaboración, pues explicando un poquito los desgastes, las mandíbulas y las ciudades. Sí, ahí estamos un poquillo, sí. Bueno, pues nada, el que lo quiera ver, que se abone al canal de Caza y Pesca y que disfrute de ello. Yo, si me permites, Fede, yo creo que le podemos incluir entre los tertulianos del Morral, si él quiere, ¿no? Vamos, yo encantado. Ya sabe él que admiro muchísimo su trabajo y su conocimiento. Hablamos de vez en cuando y nos comunicamos mucho, sobre todo por redes, ¿no? Que a veces también eso facilita las cosas. Y la verdad es que tenerlo y verlo siempre es un privilegio por la forma en la que tiene de expresarse y todo. Y de ver la caza y la imagen. Y de ver la caza y ver la gestión. Exacto, es decir, pues creo que traslada una imagen de la caza, de la gestión y de
¿no? Y de todo, vamos, que es de admirar y es un privilegio que lo tengamos entre nosotros. Así que dependerá de él. Por eso digo yo, Javi, si me lo permites, yo te incluyo. No, yo encantado, dentro de los tertulianos del Morral, porque creo que la comunicación, la transmisión de la gestión de todas las peculiaridades en este caso del corzo, pero de cualquier especie cinegética, creo que nos queda muchísimo aprender de todas y cada una de ellas y bueno, pues creo que contigo vamos a seguir aprendiendo. Sí que si por ti es ok, yo cuento como tertuliano del Morral para cuando te necesitemos. Vale, pues muchas gracias, hombre. Nada. Sí. Gracias a los dos y nada, que buen verano, que disfrutéis de lo que nos queda del celo del verano, con y sin rifle, porque aunque en agosto se cierre el corzo, la caza del corzo, podemos seguir saliendo al campo con nuestra cámara y ahí, vamos, mayor ejemplo que el que nos puede poner Javi, ¿verdad, Fede? No hay. Correcto, así es, así que también aproveche y al que no lo haga ya, que creo que habrá pocos que no lo hagan, pero animar a seguir a su perfil de Instagram, que chico, yo cada vez que por las mañanas lo abro es como, vamos, es el buen comienzo del día, no puede faltar. Es una maravilla. Al final no hago nada más que contar lo que, como digo, lo que pasa ahí fuera, que tampoco, pero bueno, ya ves, es un poco tocar hay que hacerlo. La actualidad del corzo. Ese trabajo, Javi, sabes que no se ve y hay que hacerlo. O sea que gracias. Totalmente. Y yo os doy las gracias a los dos. Un abrazo muy grande. Un abrazo, vale, Javi, bueno, a los Javis, a los dos, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. El Morral del Cazador. ¿Quieres sentir el monte, la caza y el aire fresco de la mañana? ¿Oír al jabalí rompiendo monte y a la perdiz saliendo del chaparro acompañado de los mejores tertulianos y cazadores? ¿Quieres ser un morralero o morralera más? Pues suscríbete a nuestro canal de iVoox, Spotify o Google Podcast y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, buscando el Morral del Cazador y formarás parte de la gran comunidad de morraleros que nos escuchan todas las semanas y que solo entendemos la caza de una manera: amigos, perros, lances, valores y tradición. El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral número 280. Tertulia larga, pero bueno, ¿qué os había dicho con respecto a ella? Que con Javi y con Fede no nos íbamos a aburrir. Y yo, es que no sé si os pasará también a vosotros, pero después de cada tertulia y escuchar a los amigos que pasan por el Morral, me doy cuenta de lo mucho que me queda por aprender y me enorgullezco, de verdad, de los grandes y buenos ejemplos como cazadores y personas que tenemos en el mundo de la caza, como por ejemplo Fede y Javi. Maravillosa la charla que hemos tenido con ellos y siempre aprendiendo algo nuevo del enigmático corzo, y más pues en esta época del año de celo. Que como hemos estado comentando, pues más que buscar hacernos únicamente con un buen trofeo, pues hay que intentar buscar hacer gestión y quitar esos animales que genéticamente pues no vayan a dejar buena sangre, buena genética en los corzos, tanto si es de nuestro coto como si estamos pues con un precinto de algún determinado coto. Espero que haya sido una semana más de vuestro agrado. Yo me despido hasta dentro de 7 días, que bueno, pues volveremos a estar aquí. Como he dicho, el Morral no falla. Y como he dicho también al principio, pues muchísimas gracias por seguir haciendo al Morral en líder de audiencia en formato podcast, que somos el podcast en formato cinegético más descargado y más escuchado de toda España. Así que, bueno, pues un placer y un orgullo el poder llegar hasta vosotros y el que hagáis grande el Morral, que lo hacéis todos y todas vosotras. Así que muchísimas gracias. Me despido hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, muchísimo cuidado con los desplazamientos, muchísimo cuidado con las armas, muchísimo cuidado en cualquier salida que hagamos al campo. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! Y naranja es caza.